tenemos otro llamadito. Sí. Hola, buen día. Sí, buen día, señorita. ¿Qué tal, señor? Un nombre, por fin. Sí, claro, ¿cómo se llama? Yo soy Raimundo, te llamo acá de Santaní. Sí, mirá, saluda a la gente de Santaní. Sí. Mirá. Te cuento, y justo te di la pende programa, pero Peñera y Pape Veina. ¡Ay, mira! ¿Por qué, Raimundo? ¿Por qué estamos hablando todo de balde? Yo soy presidente de la Asociación de Piroperos de Santaní. Raimundo. O sea que le pido que revisen mi perfil en Facebook. Sí, Raimundo, sos el presidente, ¿verdad? Por algo tenés que ser presidente. Claro. Ya nomás, tirame un piropo. No, Janona. No, bueno, no. Escucho, pero después un piropo. Pendeñere, va, Pepe. Va, ere. Porque pende gustan y la piropo. Claro que me gusta. Y el hombre que piropea es un artista. Es un artista el que piropea como, bien, Raimundo. ¿Sabes cómo? No, a usted igual nomás le gusta. No me gusta igual. No. Experiencia, mamita. Pero vos tu experiencia, Raimundo. Acá estamos 8, 10, 12 mujeres. A ninguna nos gusta. Sondeo acá. No, porque vos nomás porque soy hipócrita. Pero si te eres pucaina, porque cuando te piropea el tipo, vos pucaini es donde lo va a ver. No. Siempre que me piropea con respeto. A la mujer se le trata con respeto. A la mujer se le trata con respeto, Raimundo. A una mujer le gusta el piropo siempre y cuando sea con respeto. No, y mira un poco lo que decís vos, por ejemplo, ves a tu pollerita y ahí vos salís a la calle y los muchachos te van a tirotear. Pero piropear bien. No. Pero piropear bien. Te gusta, es mentira. Hipocresía me metes la vendedora, vale. No, Raimundo. De todas maneras, mira, nosotros nos gusta respeto, señor. Bien, hay que respetar a la mujer. Vos seguramente tenés madre, tenés hija, tenés esposa y no te va a gustar que le hablen mal a tu señora, a tu hija. ¿Crees que tengo esposa, madre y todo lo demás? Porque soy buen piropero. Entonces, qué pena que no tengas madre, pero tengo. Entonces te va a gustar que le hablen de esa manera a tu señora, a tus hijas. No, yo reivindico nomás al piropero y le digo a esa señorita de negro que es la más sobria en este momento. A mí esa clase de mujer también me gusta y por ahí te digo a tú. Gracias. Chapa. Bueno, y ahora esperamos tu piropo. Vamos a ver qué tal tu piropo entonces. No, estoy enojado con ustedes. Bueno, dale. Para decirle que gracias por participar igual. Hay que darle oportunidad también a los piroperos, nosotros que vivimos de esto. Al buen piropero. Te voy a contar algo a Raimundo. Mira, a ver. Este es el piropero de Santaní. A ver. Te voy a decir en castellano, che forzata, pero ¿dónde? Vamos a ver qué tal. Me dijiste que era fácil y me enseñaste a querer, pero luego me olvidaste y eso no lo supe hacer. ¡Wow! ¡Bien! Muy bien, de todas maneras, eso es como un poema. Eso más que nada un poema, ¿verdad? Pero de todas maneras te agradecemos muchísimo, Raimundo, y quiero que sigas escuchando este programa. Para vos, mira, rubia linda. Atención, es que bonitos leo mi suerte, porque si tú me olvidas, será mi muerte. Bueno, yo te cuento que no te voy a olvidar, Raimundo. Estás acá. Acá está Raimundo. Acá entre acá, look at me. Bueno, gracias, Raimundo. Y bueno, mandamos un beso a toda la gente de Santaní. Nosotros no estamos en contra de los piropos. Un saludo a todos los miembros de la Asociación de Piroperos de Santaní. Este sábado vamos a tener un encuentro masivo. ¡Chao, Raimundo! ¡Besos! Bien, chivo, Raimundo, muy bien. No querés estar todo en la plaza, no querés pasar al lado de la plaza. No. De todas maneras, gracias, Raimundo, por llamar. Bueno, los piropos